Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, la hora que quiera que sea, donde estén ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Mauricio José Schwartz, esto es En Vivo y con todo, el nombre que le hemos dado a los streamings que semanalmente hacemos como parte del Rey va Desnudo. Y el caso es que estamos usando varios nombres y el Rey va Desnudo se va complicando cada vez más como canal. Y como yo estoy encantado, lo único que me preocupa es que todo el mundo sepa que si es el En Vivo y con todo, es el Rey va Desnudo todavía. Y si es ahora música, también es el Rey va Desnudo. Y aquí cabe absolutamente todo, porque somos el antinicho. Así como todo, hay muchos canales que son de nicho. Maquillaje, no, pero solo maquillaje de ojos. No, pero solo maquillaje del ojo derecho. Y a la izquierda es otro canal. Nosotros somos lo contrario, tocamos todos los temas imaginables, pero luego también eso parece que es un problema y algunas personas dicen que no lo debería yo estar haciendo, pero desde pequeño me pasa que cuando me dicen que no tenga que hacer algo, pues nada, lo sigo haciendo. Entonces, pues vamos a compartir datos, vamos a hablar de algo de información, vamos a tener opiniones poco populares y vamos a seguir demoliendo mitos porque creo que es una de las actividades fundamentales que hay que tener. Y sé que a algunas personas les molesta mucho esto y también me da mucho gusto, pero como decíamos en la miniatura de hoy, pues todavía pensar no es ilegal, entonces vamos a aprovechar para tratar de pensar juntos todos mientras dure esto, porque cualquier día entra Putin a nuestra casa y entonces deja de ser legal pensar o Xi Jinping o Kim Jong-un o Víctor Orbán y se acabó. A ver, hay que haber que estar calladitos. Pero bueno, y además es gratis. Y el streaming es gratis. No paga usted un céntimo por estar aquí viéndome y acompañando a la gente que hoy nos hace favor de estar con nosotros, que ya somos 70, se va reuniendo poco a poco el montón de gente que nos hace favor de acompañarnos. Como siempre les pido su apoyo. Necesitamos apoyo en el Rey va Desnudo porque hacemos cada vez más cosas y de veras no me da la vida. Con lo del Rey, con lo de ahora música estoy tan contento porque es algo que me gusta tanto hacer, compartir música, pero me representa muchas horas más de trabajo. No, originalmente era nada más, pues mira, dices, haces la reacción y le pones un principio y un final, una entrada y una salida y la sueltas. Pero luego me di cuenta que la mayoría de mi público no habla inglés, entonces ahora estoy traduciendo las canciones y eso toma tiempo. Y entonces otra vez estoy quitándome tiempo que no tengo para hacer cosas que creo que debo de hacer. O sea, para los que no hablan, para quienes no hablan inglés, será mucho más útil tener las traducciones, sobre todo que yo hablo mucho de las letras. Por cierto, también hablando de ahora música, el vídeo que más éxito ha tenido hasta ahora es el de Enter Sandman de The Warning, seguido muy de cerca por Money de The Warning. Obviamente no es porque los vídeos sean maravillosos, sino porque The Warning tiene una cantidad de seguidores que caen a mi canal buscando cosas de The Warning y ven que tengo las reacciones. Entonces me da muchísimo gusto, pero siento así como que me estoy yo beneficiando del éxito que está teniendo la banda. Sigo augurando que esa banda va a ser una de las más importantes bandas del rock en los próximos años y yo a la vuelta de 2 años las veo llenando estadios como los llenan Foo Fighters, por cierto. Adiós a Taylor Hawkins, chico, lo sentimos mucho. Pero bueno, para todo esto que estamos haciendo entre el streaming y ahora música y lo demás que se nos va ocurriendo y el curso de periodismo que no lo he olvidado, simple y sencillamente que no tengo tiempo. Para todo eso necesitamos su apoyo y ese apoyo nos lo pueden dar a través de Patreon con una pequeña aportación mensual o lo pueden hacer a través de PayPal, una sola aportación, o lo pueden hacer por aquí mismo el, eh, por el super chat y los super stickers de esto, que por cierto Petatius ya nos hizo un favor de mandarnos un apoyo el día de hoy, le agradecemos muchísimo que nos apoye. Así que además estoy gestionando el chat. Yo necesitaría un equipo de 4 personas. Con eso le haría yo maravillosamente bien. Pero en este momento las 4 personas con las que cuento son Mauricio, José, Schwartz y Huerta. Y somos los 4 que soy el mismo. Bueno, pero como decíamos, aunque no nos da la vida, tratamos de hacer las cosas, tratamos de comentarlo todo y tratamos de hablar con ustedes. Y hoy sí quiero hacer unas cuestiones que se habían quedado pendientes antes de otra cosa. Permítanme, vamos a poner nuestra banderita de Ucrania porque ya me volvieron a reclamar
que por qué pongo una banderita de Ucrania, pues porque estoy con Ucrania en este momento. ¿Por qué no pongo una banderita de Siria? Porque no tenía yo una banderita de Siria cuando empecé. El mismo día que Bashar al-Assad, que el tirano, el brutal asesino el Assad, atacó a una manifestación que pedía democracia hace 13 años ya, o algo así. Ese mismo día, era un día de mayo, me acuerdo porque he estado viendo los tweets, no porque sea yo, no porque tengo ya una memoria privilegiada. Pero en ese momento dije, el tirano Bashar al-Assad atacando a los civiles y masacrando civiles. Y en los días siguientes fui siguiendo en Twitter, y lo pueden buscar si buscan @elnocturno y Siria, fui siguiendo cómo se iba desarrollando el inicio de la guerra, y durante todos estos años le he recordado a la gente que está la guerra de Siria, que está el Daesh en Siria, que están las tropas de Putin en Siria. Así que si quieren que me queje de Siria, también me voy a quejar de Putin, que esa cosa que a algunos no les va a hacer mucha gracia tampoco. Y he estado mencionando constantemente a Siria durante más de 10 años. ¿Ok? Ahora toca banderita de Ucrania. Aquí, banderita de Ucrania. Porque yo estoy absolutamente con Ucrania. Mira, hay un momento en que no puedes ser neutral. La neutralidad es complicidad. Se toma partido sabiendo lo que implica. Y vamos a hablar de eso un poco más después, pero, antes de ello decía yo, quería hablar de una cuestión que se nos quedó el otro día y que me llamaba la atención tocarla. Alguien me ha preguntado ya 2 o 3 veces y no le supe contestar sobre el Frente Obrero. Frente Obrero es una organización de izquierda radical española que busca el establecimiento de un Estado socialista, un Estado socialista al estilo soviético, es decir, un Estado en el cual haya un partido único, una dictadura del proletariado, y donde todas las bienes de producción, fábricas, tiendas, carros de helados, todo lo que produzca riqueza o beneficios, sea propiedad en teoría de los trabajadores, al final siempre acaba siendo propiedad del Estado. Entonces, pues yo no entendía qué me era, porque frentes obreros ha habido muchos y en distintos momentos y con distintas causas. Hay frentes obreros sindicales que son enormemente respetables. Entonces me decían, no, pues ¿qué opinas de Frente Obrero? Y yo, ¿cuál Frente Obrero? No, finalmente me explicaron que era Frente Obrero, una organización que encabeza un señor llamado Roberto Vaquero, y que pretende pues establecer un Estado socialista al estilo soviético. Acordémonos que socialismo significa muchas cosas y no con todas estoy yo de acuerdo, por supuesto, y no con todas están de acuerdo tampoco los comunistas. Pero lo que me llamó mucho la atención fue esto. El Frente Obrero pues, se propone, se dice ser el único partido, la única organización genuina de los trabajadores españoles, cosa que me parecería muy bien denunciar, porque creo que hay muchas organizaciones genuinas de los trabajadores españoles, entre ellas los diversos sindicatos de los distintos espacios donde los trabajadores se organizan y participan. Por cierto, felicidades a los trabajadores de Amazon de Staten Island de Nueva York, porque finalmente votaron por organizarse en un sindicato, cosa que parece que le cayó muy mal al dueño de Amazon, a Jeff Bezos, lo cual me da muchísimo gusto, porque Jeff Bezos ha hecho un esfuerzo enorme por impedir que se sindicalicen sus trabajadores, porque sabe para qué es un sindicato. Un sindicato es un igualador de poder en las relaciones laborales, simple y sencillamente. Precisamente porque es una fuente de poder el sindicato, pues a veces los sindicatos hay que cuidarlos mucho, porque si no es fácil que los dirigentes sindicales se corrompan porque están manejando el poder de los trabajadores. Pero el hecho de que se puedan corromper los dirigentes sindicales no significa que los sindicatos sean malos. Significa que los trabajadores deben cuidar más sus sindicatos y su organización. Pero bueno, entonces, pero Frente Obrero dice que es eso, que es la gran organización, la única organización legítima de los trabajadores españoles. Y
yo me quedé un poco con la idea de verdad, ¿serán? Bueno, a ver, mire, usted sabe que yo pertenezco al Partido Socialista Obrero Español, lo cual no quiere decir que piense yo todo lo que dice el Partido Socialista Obrero Español, ni que esté yo totalmente de acuerdo con todo lo que hace, ni mucho menos, porque soy un sujeto independiente, simplemente de todos los partidos que hay es el que está más cerca de mí. Pero a mí me da mucho gusto estar sentado junto a mineros y trabajadores del metal y gente que son obreros, ¿no? Pues están en el Partido Socialista Obrero Español, aunque vengan y digan que debían quitarle la palabra obrero al Partido Socialista. Es un chiste viejo, es una afirmación absurda que se demuele en el momento en que yo estoy sentado junto a gente que son obreros, cosa que yo nunca he sido. Yo soy un trabajador que afortunadamente siempre he sido un trabajador intelectual, porque es lo que he querido hacer, no porque es una fortuna ser intelectual y no manual, sino porque nunca tuve vocación de trabajador manual, sí tengo vocación de trabajador intelectual, así como el padrino de mi hijo es un obrero del metal, vocacional, me encanta lo que hace y llevo muchos años haciéndolo y es feliz, me parece perfecto. Bueno, pero entonces decía yo que estábamos en esto de que Frente Obrero era el único movimiento político que representa a los trabajadores de nuestro país. Su misión es reconstruir el movimiento obrero en España para luchar por una república popular y federal que sea la garantía de recuperar la soberanía nacional española, es decir, parten de la base que España no tiene soberanía nacional, cosa que habría que discutir, y de asegurar un futuro de conquistas para los trabajadores. Bueno, pero me preguntaban sobre todo por su líder, porque a mí me llama mucho la atención los sitios que dicen quiénes somos, y cuando vas al quiénes somos no te dice quiénes son. Somos un grupo de ciudadanos que queremos preocuparnos por el bienestar de la ciudadanía. Ya, ¿cómo te llamas? Somos un grupo de organizaciones de trabajadores. ¿Cuáles organizaciones? Son muchas, muchísimas. Somos un montón de organizaciones. ¿Me puedes dar el nombre de alguna? No, pero somos muchas. A mí cuando una página web dice en el quiénes somos, no me dice quiénes son, me da mucho miedo. Pero veía yo que pues en el quiénes somos no están, nuestra lucha explican que su lucha es la alternativa obrera, que están en contra de la guerra imperialista, sobre todo están en contra de que vaya a pelear algún soldado español en contra de Putin. Se tienen vídeos, promueven la afinación, piden donaciones, cosa que yo hago también, pero luego viene el nombre de una persona. Y esa persona es el líder del Frente Obrero. Entonces, bueno, fui a su biografía, me interesó. Yo recuerdo que estos fueron los que escracharon violentamente a Pablo Iglesias con el mismo estilo con el que la gente de Pablo Iglesias antes escrachaba a otras personas que iban a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Entonces decía, bueno, Roberto Vaquero Arribas nació en Madrid el 21 de mayo del 86. Comenzó su vida en política en el instituto, en asambleas y asociaciones de estudiantes, en huelgas y conflictos estudiantiles. Estudió ciencias políticas en la Universidad Complutense y en la actualidad realiza estudios superiores en historia en la UNED. Yo lo que quería era encontrar en qué fábrica trabajaba, en qué taller, en qué mina, en qué espacio agrícola, como obrero agrícola. Pues no, él se interesó por el marxismo y de hecho en su página web, que tiene usted en su página web personal, dice que él es, primero que nada, comunista y luego aparte sociólogo e historiador, comunista, escritor, geógrafo e historiador. Yo podría hablar de este sujeto, pero no lo conozco bien, simplemente esto es lo que me he enterado de él. Pero voy a aprovechar para contar mejor, porque la opinión que tengo hoy de este tipo de organizaciones es la misma que tenía yo cuando tenía 17 años y de esto hace 50. Y esto ya lo conté en mi blog, que luego voy a poner el enlace aquí abajo, en esto que es mis blogs que se llaman No Que Importe, que todavía está medio vivo. Bueno, por lo menos la gente lo visita, yo ya casi no escribo allí, estoy más metido en los vídeos. Pero aquí contaba yo una historia. Miren, yo estudié antropología y en realidad me metí a estudiar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia por pasar el rato. La historia es muy rara. Yo quería estudiar psicología en realidad, pero
necesitaba yo haber hecho el bachillerato en ciencias biológicas, y no hice el bachillerato en ciencias biológicas, sino en humanidades clásicas. Entonces, la UNAM me daba la oportunidad de estar un año inscrito en una carrera de humanidades clásicas y luego volver a presentar el examen de admisión, pero de la rama de ciencias biológicas. Y si aprobaba yo el examen de admisión, me dejaban entrar a psicología, porque es de ciencias biológicas. Entonces yo me inscribí en estudios latinoamericanos, ni me parecí ni por una sola clase, y para pasar el rato me metí en antropología. Y en antropología, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que estaba en el segundo piso del Museo Nacional de Antropología e Historia en México, realmente un lugar privilegiado, ahora está en otro lado. Pues ahí empecé a estudiar, y resulta que la escuela la tenían tomada los trotskistas. Y los trotskistas eran peculiares. Yo, según he hablado luego con gente que estudió en la Sorbona y en universidades en Londres y en universidades en Canadá y universidades en Estados Unidos, pues en todas más o menos los trotskos funcionaban igual, los trotskistas. El caso es que yo tuve algunos enfrentamientos con ellos, pero la escuela estaba apoyando una huelga, y fue una huelga muy importante en México. Esto debe haber sido en 1975, y fue una huelga de un grupo de empresas que se llamaban Lido. Y son empresas que era una empresa vertical, es decir, una empresa que hacía hilados, luego hacía tejidos, luego los tejidos hacía la ropa y luego vendía la ropa. Entonces es lo que se llama la integración vertical de una industria, donde hace las materias primas del siguiente nivel, que en ese nivel se elabora más el producto, se manda al siguiente nivel donde se elabora más el producto, hasta que en el último nivel se envía el producto a su comercialización para el público. Entonces Lido era una empresa de estas características, Textiles Lido. Y los obreros estaban en huelga y nosotros apoyábamos a la huelga. Entonces un día de pronto me dicen, Mauricio, te toca hacer guardia en la huelga. Y dije, no. ¿Cómo que no? Tú no estás a favor de los trabajadores con todo el alma. Pero es que esta es la lucha de los trabajadores. Yo los estoy apoyando, pero yo soy un don nadie que estudia antropología, que soy un niño vago, que si les rompen la huelga, pues, no me va a pasar nada a mí. Pues si les rompen la huelga, les va a pasar a ellos. Entonces yo no creo que sea lógico que yo defienda la huelga cuando la huelga la tienen que defender los obreros. Yo voy a donde ellos me digan, pero no los voy a sustituir, porque me parecería absurdo. Entonces vino uno, el Gato, se llamaba el Gato, y me explicó que nosotros éramos la vanguardia intelectual del proletariado. Y yo le dije, mira, tengo 20 años, estoy consciente que soy un mocoso. ¿Qué voy a hacerlo yo a la vanguardia de unos señores que se matan trabajando en una fábrica 8 horas al día? Me parece alucinante. No, pero es que Marx dice, mira, está bien, pero no voy a hacer huelga, no voy a hacer guardias en la huelga de la LIR. Y ahí me empezaban a mirar muy mal. Tuve otros enfrentamientos que no vienen al caso, pero llega el día, desafortunadamente, y sabemos exactamente qué día fue, van a ver por qué. Llegó el momento en que la policía entró a saco, los antidisturbios mexicanos, que son la Fuerza de Granaderos, entró a saco en las fábricas del Lido y rompió la huelga. Y la fábrica estaba en las afueras de la Ciudad de México, en el Estado de México, en un lugar que se llama Naucalpan. Entonces nos convocaron a huelga los trotskistas, los líderes que hacían básicamente lo que se les daba la gana. Y nos dijeron, necesitamos coches para traer a los heridos aquí. Y yo los miré diciendo, están totalmente locos. Aquí era el Museo Nacional de Antropología e Historia, situado en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde hay un montón de turistas. Pero ese día, México había abierto relaciones con China desde que Nixon fue a China, porque México copia a Estados Unidos, se acabó. Y entonces, esa tarde, el presidente Luis Echeverría, responsable, por lo menos político, de las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 1 de junio de 1971, estamos en el 75 más o menos, el presidente Luis Echeverría va a ir a la planta de abajo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es decir, al Museo Nacional de Antropología e Historia, a inaugurar una muestra de arqueología china que nos habían prestado los chinos. Como a mí me interesaba la conducta, por ejemplo, yo era muy amigo del entonces veterinario del zoológico, que estaba estudiando pandología a marchas forzadas porque le habían encargado, China nos iba a regalar a México 2 pandas. Y le dije, no sé si como a un panda le dio un resfriado, tu carrera se terminó. Me acuerdo que estudiaba pandas, todo lo que había sobre pandas. Era la apertura de China al mundo.
Entonces yo me levanté con la irresponsabilidad que me caracteriza, y compañeros, esta escuela no tiene autonomía. El presidente viene en la tarde a inaugurar una exposición de arqueología china abajo de este suelo. No estábamos nosotros. Exposiciones temporales estaba exactamente abajo de la Escuela de Antropología. Los heridos es más fácil llevarlos al Colegio de Ciencias y Humanidades, es un bachillerato que hay en Naucalpan, precisamente el CCH en Naucalpan, porque sí tiene autonomía, es decir, la policía no puede entrar a menos que el rector los llame. Y allí sí tienen además enfermería, pues ya no tenemos ni alcohol. O sea que traer a los trabajadores heridos en una golpiza de una ruptura de huelga, me parece que, es como una provocación. Uy, Dios. Bueno, se levantó uno y dijo, estamos hartos de que el compañero Schwarz esté en contra de las decisiones que toma esta soberana asamblea y además ahora nos acusa de provocadores. Dije, no, yo no te acusé a ti de provocador, yo dije que se podía tomar como una provocación el traer, ya no acabé. Porque desde el fondo se levantaron dos de los del Departamento de Pedagogía de los trotskistas, unos palos así, eran los que hacían la capacitación ideológica. Y dije, yo como me pillen me van a dar una paliza loca en la escuela. Entonces bajé corriendo entre turistas y entre los chinos que estaban allí cuidando su exposición de arqueología, y salí corriendo que mi coche era un Austin Cambridge 1959 que no hacía 60 kilómetros por hora ni en caída libre, o sea, además para usarlo de ambulancia para transportar obreros tampoco era precisamente el vehículo más indicado. Subí, salí huyendo, nunca me volví a parar por antropología, me echaban cartas por abajo de la puerta todavía un tiempo. ¿Por qué? Porque estos señores estaban haciendo la revolución y los obreros estaban haciendo una huelga para que su familia estuviera mejor. ¿La diferencia es clara? Es decir, los trotskistas pensaban utilizar la huelga como una forma de conseguir y dar un paso hacia adelante en la revolución, agudizando las contradicciones del sistema capitalista mexicano para poder avanzar hacia el comunismo. Y los obreros estaban luchando por mejorar sus condiciones laborales, las condiciones de vida de su familia y por obtener una situación mejor en su trabajo. Yo no creo que fueran incompatibles ambas posibilidades si uno está empeñado en hacer la revolución comunista a estas alturas, pero lo que no se vale es que los uses sin avisarles, y lo que no se vale es que creas que eres la vanguardia revolucionaria del proletariado cuando en tu vida te has metido 8 horas a una fábrica, papá. Bueno, pues esa es exactamente mi misma posición ante los que se hacen llamar hoy Frente Obrero y ante todos estos sectores de la izquierda residual marxista que no están dirigidos por ningún obrero. Están dirigidos por gente de las facultades de Ciencias Políticas y Sociología, están dirigidos por historiadores, están dirigidos por niños de papá que sueñan con la revolución, como Lenin, como Castro, como Mao, porque ninguno de ellos era un trabajador. Y eso siempre me pareció alarmante. ¿Saben dónde hay un trabajador que haya sido el presidente de su partido? Y me van a insultarme por esto. Pues es que Ramón Rubial, que era obrero del metal y fue presidente del Partido Socialista Obrero Español, hombre, un pasito adelante respecto del otro. Esa es mi opinión, pues, y sé que no es de lo más popular del mundo, pero es lo que creo que debe decirse y lo que creo que debe hacerse en una situación como la que me dicen. ¿Qué opino de Frente Obrero? Que debería estar dirigido por obreros y debería hacer lo que quisieran los obreros, pero no es la idea. La idea es promover además el establecimiento de un sistema social y de un modo de producción que han demostrado que no funcionan. Y no funcionan porque requieren el autoritarismo, y la concentración de poder lleva a la corrupción y lleva al desorden y lleva a que la gente que está a cargo de hacer las cosas le preocupa más quedar bien con el que tiene el poder que hacer bien las cosas. Y fue la desgracia de la Unión Soviética, fue la desgracia de todos los países, y ha sido la desgracia de todos los países donde se ha implantado la dictadura del proletariado, el partido único y la propiedad social de los medios de producción. ¿Esto quiere decir que yo soy el más grande defensor del capitalismo que se puedan imaginar? No, soy un enorme crítico del capitalismo, pero me doy cuenta de que en este momento no me puedes presentar como opción al capitalismo la opción del Estado soviético. Entonces, si me presentas otra que funcione, igual me apunto, si no, mientras me quedo donde estoy.
Bueno, a ver, me decían cosas y voy a dar una repasada rápida al chat, porque desde el principio. Greenpeace puede estar muy bien pagada por Rusia. Hay informes de que Rusia ha dado dinero a ecologistas para atacar sobre todo a las nucleares, atacar en general a ciertos espacios que le resultan convenientes a Rusia. El trabajo de inteligencia que ha hecho Rusia es de un nivel que no nos cuesta trabajo entenderlo porque no lo haría una gente normal, pero cuando vives en la paranoia de la guerra permanente, es muy fácil hacerlo. Entonces, sí hay datos, y recientemente, si mal no recuerdo, la BBC la que sacaba datos de que Rusia había, no que llegue Rusia y diga, yo soy el embajador ruso y voy con el director de Greenpeace y le digo, te voy a dar dinero y entonces aquello es una corrupción horrorosa. No, a escondidas, simplemente Greenpeace recibe donaciones privadas y bueno, una persona, por ejemplo, si a mí el señor, alguien como yo o como tú, le pide a un amigo suyo que es ruso y que tiene mucho dinero que le dé a tu nombre para no salir él, porque es muy modesto él, no le gusta que tú le des una donación gorda a Greenpeace, privada, como son todas las donaciones que recibe Greenpeace, pues puede funcionar. No dudo que se ha hecho y sí se ha hecho. ¿Por qué? Porque Rusia, pese a haber sido un país que se trató de industrializar brutalmente durante todo el periodo bolchevique, durante todo el periodo soviético, es un país que fundamentalmente vive de vender materias primas. No es un país industrializado y la principal materia prima que vende evidentemente es el gas. Entonces, sí hay datos de que han pagado a ambientalistas que hagan cosas que favorezcan la compra del gas ruso y del petróleo ruso. Entonces, no me parece tampoco extraño, pero tampoco creo que Greenpeace esté consciente de cómo lo pueden manipular en ese terreno. Greenpeace además es enormemente incoherente, y esto yo no lo he analizado más solo yo, lo he analizado muy cuidadosamente mi amigo J.M. Mulet, cómo les da por los transgénicos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no se meten con los transgénicos, y en otros lugares no se meten con las nucleares. Y van ajustando sus políticas a lo que está de moda, a lo que les conviene, pero no es coherente, no es consistente. Y esto llama muchísimo la atención tratándose de una organización que supuestamente tiene principios, pero bueno, de principios y de eso hablamos después. Luego, conozco a Enrique Ganem muy por encima, nada serio de Enrique Ganem, perdón, ya saben que ustedes, que el reloj me da una lata que me voy a quitar aquí. Conozco a la banda de los Caligaris, no, conozco a Gabinete Caligari en España, que no son los mismos y que tampoco me gusta mucho. Supongo que hablaremos de la masacre en Bucha, probablemente sí. ¿Le gusta el rock alternativo? ¿Qué es el rock alternativo? Mira, yo estoy un poco cada vez más harto de la invención de los subgéneros. Lo vuelvo a decir, los géneros musicales como los géneros literarios los inventan los historiadores y los críticos, no los escritores. Y el troceo ya en rebanadas delgadísimas del rock, en todo tipo de subgéneros que se le ocurren a periodistas, historiadores y críticos del rock, a mí me harta. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Está tan subdividido que tú veas la página de Wikipedia de cualquier banda y pertenece a 4 o 5 subgéneros. Pues mira, chico, o sea, entonces algo está mal en la clasificación. Hemos dividido tanto la clasificación que cada grupo de rock pertenece a una clasificación propia. Uf, qué aburrido. Entonces, ¿qué es el rock alternativo? Pues no tengo idea. De veras no tengo idea. Yo tengo idea de cosas muy claras. El rock psicodélico, que fue el rock de los años 60, 70. El rock progresivo es aquel que hace experimentación y búsqueda musical más allá de los límites tradicionales del rock en cuanto a instrumentación, armonías, melodías, aproximaciones musicales, cambios de ritmo y tiempos, como los que hacía Rush o como los que puede haber hecho Emerson Lake and Palmer. El rock con sonido de raíces estadounidenses, rock celta, pero porque sus sonidos son muy claros, ¿no? Cuando empiezas a subdividir el metal en metal sinfónico, pero épico, pero de fantasía, pero dark. A ver, espérate. Sí.
queda difícil de aprender, de entender qué te están diciendo los que se inventan los géneros. Y luego cuando oyes la música dices, pues no, a mí me vendieron a The Warning como un grupo de metal, por ejemplo. Los aficionados al metal que les gustaba The Warning, pero The Warning es rock pesado, rock heavy, mucha influencia de los años 60, 70, 80 y con influencias de Muse, de Evanescence y tal, pero es un grupo que tiene su sonido propio. Tiene rock pesado es muy genérico. Pero bueno, no, entonces no sé qué sea de rock alternativo. Si me das un ejemplo, te lo agradeceré. ¿Qué opina de la definición y distinciones que hizo Humberto Eco sobre el urfascismo? Recuerdo haberlo leído y me gustó, pero nada más allá. Dice que esas traducciones de ahora música se agradecen muchísimo. Pues sí, pero mira. ¿Desconfiarías de un candidato presidencial que no se pronuncie ni a favor ni en contra de la invasión rusa? No. Entonces, porque el problema es que un candidato tiene que quedar bien con la mayor cantidad de gente posible y además nunca se puede calificar a un candidato por una sola cosa. Porque los candidatos presidenciales tienen que abarcar un montonal de cosas y un montonal de ideas y un montonal de espacios y en algunos vamos a estar en desacuerdo con ellos. Entonces, se me hace que utilizar lo que llaman una prueba definitiva, en algunos casos, hombre, cuando hay delincuencia y cosas así, pero utilizar posicionamientos políticos para encontrar uno que sea la prueba definitiva no funciona. Y al final todo candidato va a ser atacado por quienes lo detestan por sus errores y apoyado por quienes lo quieren por sus virtudes. La gente razonable tiene que tomar los defectos y las virtudes del candidato, ponerlas en una balanza y luego eso ponerlo en una balanza respecto de los otros candidatos para determinar si le conviene o no votar por él, a sabiendas que va a meter la pata y a sabiendas que va a hacer cosas que no te gustan. Y si no sabes que el candidato que también te cae va a hacer cosas que no te gustan, eres un ignorante, eres un niño, eres un ingenuo. No hay, y lo decíamos el otro día, candidato perfecto. Así que... Estimado Mauricio, ¿crees que es una decepción que partidos como Podemos y Ciudadanos se hayan hundido por el endiosamiento de sus líderes, mientras que la ultraderecha de Vox siga fuerte? Es que la ultraderecha de Vox es mucho más nueva que Ciudadanos y Podemos, pero tiene el mismo carácter populista. Y antes fue UPyD. UPyD surgió y murió. Ciudadanos surgió y murió. Podemos surgió después, mucho después que Ciudadanos, 2014, 2015, ¿no? Sí, fue para las europeas de 2015. Entonces está siguiendo su ciclo. Vox acaba de aparecer hace 3 o 4 años con su mensaje. Entonces, no es que siga fuerte, es que está siguiendo el ciclo normal de este tipo de partidos. El problema es que puede hacer mucho daño, como ha hecho muchísimo daño Podemos. A ver, Podemos al apropiarse y fingir que había liderado el 15M, favoreció y toda la gente alrededor de lo que luego sería Podemos favorecieron 7 años de Rajoy. 7 años de la derecha en España, porque lograron destruir el gobierno de Zapatero, lograron señalar a Zapatero como si hubiera sido culpable de la crisis de Lehman Brothers y de la burbuja inmobiliaria española, y entonces derrocaron a Zapatero, hicieron que se adelantaran las elecciones y facilitaron que la gente votara, no por la izquierda, sino por Rajoy. Y tuvimos que tragar muchos años de Rajoy con todas las atrocidades que ello implicó, independientemente de sus atrocidades, además, como en el ejercicio del poder, en la corrupción brutal, arrolladora, inagotable del Partido Popular. Entonces, ahora a Vox le toca hacer el daño que hizo Podemos, y puede hacer mucho daño, y por eso hay que pararlo, como si yo hice todos los esfuerzos posibles para parar a Podemos. Pero Julia María, me encanta su vestuario, y no es vestuario, es que yo venía nada más de camisa y camiseta, pero es que tengo mucho frío, y este estudio es muy frío y no he logrado calentarlo, no he logrado ver cómo calentarlo, porque el techo tiene 4 metros, entonces necesitaría poner un plafón y necesitaría poner calefacción y no hay recursos para hacerlo, entonces no es precisamente un vestuario, yo vengo como vengo a la calle y punto. ¿Tiene sentido la frase que tu privilegio no nuble tu empatía? No sé, ¿cuál privilegio? Hay un video que hice yo
sobre privilegios y derechos que quizás deberías echarle un ojo, porque hay mucha gente que le llama privilegios a los derechos. Y lo que hace es tratar de anular los privilegios en vez de ampliar los derechos, lo cual a mí me parece muy peligroso. Es decir, si crees que es un privilegio, siendo un blanco estadounidense, que la policía te mate menos que a los negros, y renuncias a tu privilegio, lo que estás diciendo es que quieres que te maten a la misma proporción en la que matan a personas de piel oscura. Es una estupidez. No se trata de renunciar a eso que no es un privilegio. Tú estás ejerciendo el derecho de que la policía no te mate, el derecho a la vida, que es consustancial a las bases elementales de una civilización medianamente de los últimos 200 años. Lo que necesitas hacer es ampliar ese derecho a los ciudadanos de piel oscura. Entonces, no se trata de renunciar al privilegio blanco, sino de ampliar lo que es un derecho, porque no es un privilegio, es un derecho, ampliarlo para que todo el mundo ejerza su derecho y ejercite su derecho ampliamente y con absolutas garantías del Estado. Entonces, cuando hablan de privilegios, yo siempre me preocupo mucho, porque generalmente están hablando de derechos. A ver, 2 minutos más. ¿Qué opinas del libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado? Ahí hay un fenómeno que siempre me pareció curioso. Si mal no recuerdo es donde, a partir de unos estudios antropológicos, Engels se inventa el comunismo primitivo. Y no me acuerdo cuál era y me debería acordar, pero hay una organización social de algunas tribus del norte de América, de los indios de los llanos, de las llanuras estadounidenses, que tuvieron una organización social que se podría considerar como enormemente colectivista. La conclusión a la que llega Engels y Marx con él, pero creo que es fundamentalmente Engels quien se agarra de esto, es la idea de que todas las organizaciones humanas en su origen eran así, comunistas. Y luego, pues vino la maldad y la ambición. La realidad que sabemos es que no es cierto. Se basaron en una interpretación de una cultura muy particular. Pero es como ver una cultura matriarcal y decidir que en el pasado todos eran matriarcales. Todas las sociedades humanas eran matriarcales. Existía, además estamos hablando de mediados del siglo XIX, la idea de que todo era uniforme en el pasado, es decir, que la variabilidad humana como que se había inventado, no sé, con los babilonios. Pero no, la variabilidad de las sociedades humanas es tal que no podemos decir que todas las sociedades humanas en su origen hayan sido de tal o cual forma, ni mucho menos podemos decir que eso tiene que normar cómo tenemos que hacer una sociedad mejor en este planeta. Entonces, en general yo leí unas cantidades verdaderamente irracionales de marxismo y Engels y Lenin menos. Estudié muchísimo, cuando critico es porque lo conozco, y era aterrador. Y termino esto. Espero no molestar con mi pregunta. ¿Tiene sentido luchar contra la izquierda caudillista en Latinoamérica? Siento que hoy en día es imposible separar izquierda de caudillo. Pues sí, pero también es imposible separar derecha de caudillo. El problema que tenemos es que nunca ha habido una profunda vocación democrática entre las poblaciones latinoamericanas, por lo menos no se ha visto. Quizás en algunas sí, pienso de pronto en Costa Rica y Uruguay sí ha habido una profunda vocación democrática ciudadana, pero en general hemos sido más proclives a buscar la solución en una persona, en el hombre fuerte, en el caudillo, a derecha o izquierda. Siempre ha habido la idea de que una persona nos va a salvar. Yo lo veo en México con la desgracia que está haciendo el gobierno de López Obrador. Mucha gente me dice, bueno, entonces, ¿quién nos va a salvar? Y, Dios mío, es que si estás girando a buscar a uno que sustituya a este, pues va a estar en el mismo problema. No, el endiosamiento del presidente en México siempre ha sido muy preocupante. Creo que hay que intentarlo, creo que hay que hacerlo, porque si no lo haces te estás rindiendo. Creo que hay que buscar la forma de generar una izquierda transversal, una izquierda que se base en principios e ideas y
que sobre esos principios e ideas construye una plataforma política de la cual se elige a una persona para que sea su representante, pero siendo vigilado por las bases, no siendo exaltado, no siendo endiosado, no siendo extremadamente asfixiado en elogios y en sahumerios y en inciensos y en guirnaldas de flores, sino exigiéndole que cumpla con la plataforma política de todos los que estamos aquí presentes. Yo no sé si sea difícil, pero probablemente lo es. Me imagino, sé, o sea que sí sé en cierta medida que es muy difícil, pero siento que hay que intentarlo. Es decir, Europa fue un país de caudillos y de reyes y de hombres fuertes y de kaisers y de archiduques hasta mediados del siglo XIX. Si la democracia no la adopta Europa masivamente a partir de la nada, se genera a partir de movimientos sociales y a partir de la idea de que precisamente depender de un individuo no nos ha salido un buen negocio. Entonces necesitas promover la idea de que conviene más pelear por ideas y por principios que pelear por personajes. No creo que sea superior un país, un continente que hoy tiene o gobiernos democráticos y una vocación razonablemente democrática que está además bajo asedio que América Latina. Simplemente creo que hay que intentarlo y hay que empujarlo y hay que empujar hacia allá. Muchos partidos de izquierda, y estoy pensando otra vez en los de Uruguay, por ejemplo, no dependen del caudillo, sino dependen de una tradición que ya está establecida de trabajo cuando se alcanza el poder. Supongo que no es inevitable tenerlo que hacer. Bueno, quería yo, en este mismo terreno, fíjate, quería hablar hace tiempo de los outsiders. Porque el outsider es un personaje al que la gente le apuesta mucho precisamente por ser un caudillo distinto. Es el caudillo que no es como los otros porque él no es político. Como si político fuera una especie de cosa con la que naces, ¿no? Si naces con una oreja al revés. Entonces se habla incluso de la clase política cuando evidentemente en general los espacios políticos son enormemente permeables, sobre todo para subir, para bajar más difícil, sobre todo cuando adquieres poder. Pero la idea es que el outsider se percibe como alguien que está fuera del mundo político habitual, que es independiente y que no tiene compromisos con el sistema. Está comprometido con el pueblo. En México se logró, por ejemplo, presentar a López Obrador como un outsider, siendo que él había sido miembro del PRI, luego fue miembro del PRD, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y con altas y bajas y tal, pero se logró presentar él a sí mismo como un outsider. Los outsiders tienen problemas, tienen riesgos, tienen peligros que a mí me parecen gravísimos. Por ejemplo, uno de ellos es que no conocen la administración pública. Y esto es alarmante. Yo he hablado en varias ocasiones de esto. Tú no puedes legítimamente tratar de administrar un país si no sabes cómo se administra un poder público, empezando por el municipal. Yo creo que el municipal es el ejemplo clásico del comienzo de la administración pública, porque mira, adquirir el poder es muy glamoroso y estar en la cúspide del poder es enormemente glamoroso. Pero el gobierno no es así. El gobierno es pesado, es conciliar intereses diversos, es tomar el dinero y decir en qué lo gasto. Si lo gasto en esto, aquellos me van a insultar, pero si lo gasto en esto otro, aquellos otros me van a insultar. ¿Y cómo lo hago? Y tengo que pensar en el futuro, tengo que pensar en términos de todas las ventajas y desventajas que cada cosa representa para distintos grupos de población. Y para los grupos de poder, que aunque yo sea muy independiente, me van a estar dando por saco. Y van a estar ejerciendo presión los sindicatos, el ejército, la iglesia, los dueños del dinero, los bancos.
Eh, es inevitable que enfrentes eso cuando tienes el poder. Si no lo puedes hacer, no sabes cómo se hace, no sabes cómo se hacen las leyes, no sabes cómo puedes, hasta dónde puedes llegar con el poder, te vas a llevar unos golpes horrorosos, te vas a llevar unos golpes tremendos. Claro que es muy fácil para el outsider ser populista. Vamos a derogar, un ejemplo en España, vamos a derogar la reforma laboral del PP. Vale. Más que para derogarla necesitas los votos del PP, porque no tienen suficientes votos para hacer la derogación. Pero además para derogarla tienes antes que hacer otra, porque no puedes dejar un vacío, no puedes derogar una ley y que quede un vacío legal. Un vacío legal del que se aprovecharían todos los que viven fuera de la legalidad, especialmente en el caso de lo laboral. Entonces, para sustituir una reforma laboral que fue lesiva para los intereses de los trabajadores, necesitas hacer otra ley y luego convencer a los otros que voten por esa ley. Y si te das cuenta que no tienes los votos, ni lo intentas. Y entonces tienes a los populistas dándote por saco todos los días en el periódico de Los Populistas. Es que no ha derogado la ley, es que no ha derogado la ley laboral, es que claro, no, sí, dijeron, pero no han cumplido. Uy, son los malvados que no han cumplido. El populista sabe que no puedes cumplir, pero lo que le dice a la gente es que podías y no querías. Entonces el populismo es muy fácil para el outsider, porque estando dentro del poder, el problema es que el ejercicio de la política es el arte de lo posible, hacer lo que se puede hacer, no lo que uno quiere hacer. Es muy frustrante. Yo conozco gente que está en el poder y que se frustra enormemente porque de todo lo que quería hacer, de su lista de carta a los Reyes Magos, de todo lo que iba a hacer con un país, pues hizo 4 o 5 cosas porque no pudo hacer más. El rechazo a los partidos también deviene en movimientos personalistas, narcisistas, sin estructuras ideológicas y sin principios. Hablaba yo de Ramón Rubial, que fue obrero del metal, presidente del PSOE y presidente del Lehendakari, que es el título en euskera del presidente del País Vasco. Él decía que hay gente que tiene ideas y no tiene principios. Hay gente que tiene principios y no tiene ideas. Y que la obligación de los socialistas, decía él, pues era gestionar las ideas a partir de los principios. Pero ese personaje, voy a poner su foto, se me cae bien, es Ramón Rubial. Soy muy fan de él. Es el hombre que también decía que la revolución, en democracia la revolución se hace en el BOE. El BOE es el Boletín Oficial del Estado Español, es el diario de sesiones y el boletín oficial que todos los países que tienen un sistema democrático y un sistema legislativo tienen. Es decir, donde se publican las leyes, donde se publican los debates para las leyes y donde se publican las votaciones y donde finalmente se dice esto ahora es ley. Y allí es donde se hace la revolución, no en el campo de batalla. Esto es lo que decía Ramón Rubial. Pero los outsiders aparecen en un contexto en el que los partidos políticos en general son incapaces de representar a sectores sociales emergentes. Evidentemente las reformas neoliberales, por ejemplo, cambiaron de manera notable la situación social. Hubo una fuerza de trabajo más informal, el teletrabajo que te impide hacer piña con tus compañeros para hacer un sindicato, por ejemplo, la mala imagen de los sindicatos que hacen que la gente no se sindicalice, en vez de decir, bueno, mejor vamos a hacer un sindicato mejor, no hagan sindicatos, pues quedas en la indefensión ante el patrón, por bueno que sea el patrón. Las migraciones internas, los movimientos que ahora se dan mucho más que en el pasado, todo esto hace que los partidos no se hayan podido muchas veces adaptar a lo que pasó y entonces aparece un outsider. No, es que todo esto está mal, pero yo que no pertenezco al sistema, yo te lo voy a arreglar. Por ejemplo, pueden ser militares como Hugo Chávez en Venezuela o Lucio Gutiérrez en Ecuador, pueden ser civiles. Jimmy Carter, por ejemplo, en el 76 se presentó como un outsider. Incluso Ronald Reagan, que había sido gobernador de California, se presentó como un outsider del sistema económico, del sistema político estadounidense. Rafael Correa se presentó en Ecuador como un outsider. En Perú lo hicieron Fujimori, Toledo, que acabaron en la cárcel con escándalos horrorosos, porque eran gente que además no sabía gestionar lo que pasa cuando llegan y además de presionarte te ofrecen riquezas, dinero, oportunidades de negocios.
Y no que te ofrezcan dinero directamente, es que te ofrecen oportunidades de negocios. Ya eres uno de los nuestros, ven aquí, mira, tú vas a invertir aquí, vas a ganar mucho dinero, pero a mí no me vas a estar tocando las narices. Cuando te dicen eso y no estás acostumbrado a lidiar con poderes fácticos, pues muy probable que o te derrotes o te entregues. Y es lo que le pasó a Fujimori, es lo que le pasó a Toledo. Y creo que tenemos un peligro grave con los outsiders porque mucha gente se presenta como outsider y es el caso de dos. En España directamente, Pablo Iglesias y Santiago Abascal. Se presentan como gente que no está manchada por la suciedad de la política y no saben cómo gobernar. Pablo Iglesias salió huyendo porque lo desbordaba el hecho de la cotidianidad del gobierno cuando se está mucho más cómodo. Tienes un podcast donde le tiras a todo el mundo, atacas a todo el mundo, inventas un futuro maravilloso que aquellos malvados no quieren darle a tu pueblo y cobras sin que te estén tocando las narices todos los días como le estaban tocando las narices cuando era vicepresidente de gobierno. Chico, pues si no aguantas el calor no estés en la cocina. Yo creo que tenemos que tenerle mucho miedo a los outsiders, no a todos, pero el que alguien sea un outsider no es una garantía de que realmente va a conseguir lo que no han conseguido los políticos al uso, los políticos experimentados. Y lo cierro con esto, el outsider parte de la base de que todos los políticos son iguales y todos los políticos son corruptos y todos los políticos son malvados y todos los políticos solo miran por sus intereses y no miran por los intereses del pueblo. Y esto es una injusticia enorme, lo voy a repetir tantas veces como sea necesario. Claro que hay muchísimos políticos que solo ven por sus intereses, muchísimos políticos corruptos, muchísimas personas que están tratando de conseguir el poder para beneficiarse de él, importándoles bastante poco la mayoría de sus conciudadanos, en todo caso, ayudar a sus pequeños grupos de poder, a sus pequeños grupos de amigos, de asociados, de cómplices. Pero no son la mayoría. La mayoría son gente que trabaja, que tiene ideales, que aguanta mucha basura para poder lograr hacer realidad cosas en las que sinceramente creen. Sean presidentes municipales, sean concejales, sean gobernadores o presidentes de comunidades o de regiones o de provincias o departamentos o como esté dividido tu país, sean diputados o senadores. Yo he conocido gente maravillosa que no se ha enriquecido nunca, que su familia es tan pobre como cuando entraron en política y que un caso que voy a mencionar, porque le tengo un cariño, dos casos que voy a mencionar, les tengo un cariño especial, de Vicente Álvarez Areces, que fue alcalde de Gijón, luego fue presidente de Asturias, luego fue senador, y sin embargo venía a las reuniones del partido como un compañero más, y como él sabía que a mí me interesaba el tema de las medicinas alternativas, cuando el asunto salía en el Senado me mandaba correos electrónicos, y yo no soy nadie, pero era yo un compañero más y como compañero me pasaban las cosas. Entonces Antonio Trevín, que ha sido presidente de Asturias, que ha sido senador, que ha sido diputado, que ha sido alcalde de Llanes, que ahora es, después de un tiempo de estar fuera de la política, de dejar su lugar como diputado, ahora es secretario general de Llanes, y es el tipo más sencillo del mundo, y cuando hay una reunión del partido, pues no es más que nadie. Le haces caso porque tiene experiencia política, pero no porque tenga un ascendiente de saumerio, autoridad y elogio porque fue poderoso, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los políticos son así. Obviamente no salen en los periódicos. Los que salen en los periódicos pues son precisamente los otros. Y esos son los que nos representan un problema muchísimo más grave. A ver, vamos a darle 5 o 6 minutos a esto. Gracias a Raúl Torres por el superchat. ¿Y qué más me dicen? ¿Cree usted que el Estado puede evitar que un sindicato se corrompa? No, ni de coña. Que un sindicato se corrompa lo tienen que evitar los trabajadores, no el Estado. Absolutamente. Al contrario, el Estado es uno de los elementos que tratan de doblegar a los sindicatos hacia sus intereses, como lo puede hacer la Iglesia y como lo pueden hacer la patronal. Entonces, para que un sindicato siga su camino recto, lo que necesita es que los trabajadores participen en él.
Eh, Me salto muchas cosas. ¿Cree que la mayor parte del feminismo está infectado por el posmodernismo? No. Creo que una pequeña parte del feminismo está infectada por el posmodernismo, pero son los que salen en los periódicos. Yo te puedo hablar, por ejemplo, del Consejo de la Mujer en Asturias y de cómo el sector posmoderno y queer es minoritario. Pero es el que sale en los periódicos, por las otras son aburridas. Trabajan. Hacen las casas de acogida para las mujeres maltratadas. Es aburrido eso. Hacen reuniones para ver cómo se puede promover que se legisle con perspectiva de género. Hacen apoyo a chicas que han sido discriminadas, luchan por la igualdad salarial, que claro, la igualdad salarial en el papel ya existe, pero a la hora de las bonificaciones y a la hora de los ascensos, resulta que todavía les dan más a los hombres que a las mujeres, entonces ellas siguen luchando. Eso no es nada demasiado reseñable. Las que salen en los periódicos son las otras, pero no creo sinceramente que el posmodernismo ya lo haya infectado todo. Son minorías y tampoco ha infectado a la izquierda. Vuelvo a decir, el Partido Socialista Obrero Español pertenece a la Internacional Socialista. La Internacional Socialista son 140 y tantos partidos, y esos 140 y tantos partidos gobiernan en 8 o 10 países ahora en el mundo. Tienen más votos de los que nunca van a tener los partidos comunistas o posmodernos o posmarxistas, pero una cantidad de votos que ellos no van a ver en su vida. Pero ellos salen en los periódicos y nosotros además somos malos comunicando, siempre lo he dicho. Llevo años diciéndolo. Entonces, cuidado con que lo que sale en los medios no es lo único que ocurre. ¿Qué opina de la consulta de revocación de mandato en México? Que no sirve para nada, que es un ejercicio para ratificar la concentración de poder absolutamente brutal, mucho más allá de lo que hizo cualquier pripanista en México, y que participar es hacerle el juego a López. Mira, si gana se queda, pero si pierde se queda. Entonces, ¿de qué sirve? No es una consulta de revocación, es una consulta de ratificación. Y así se está manejando y se está gastando grandes cantidades de dinero del Estado, de todas las dependencias imaginables del Estado. Incluso veía sindicatos exigiéndole a sus trabajadores que se presenten en mitines a favor de la revocación de mandato, que en realidad es la ratificación de mandato. Es una barbaridad absolutamente extraconstitucional que no tiene ningún sentido y que no tiene ninguna lógica más allá de reforzar el poder omnímodo que está alcanzando López Obrador. Estas 2 últimas semanas, que han sido de ataques al Instituto Nacional Electoral, el que le dio el triunfo, ese Instituto Nacional Electoral, que bueno, nunca fue tan independiente como debería, pero que fue el que finalmente le garantizó el triunfo a López Obrador después de numerosos fraudes electorales, algunos de los cuales conocemos con claridad, uno a López Obrador, uno a Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora el que hizo el fraude a Cuauhtémoc Cárdenas está en el gobierno de López Obrador, alucina, vecina. Pero esa concentración de poder que ha sido el ataque al INE y ahora desde ayer el ataque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estaba diciendo que no le vengan con el cuento de que la ley es la ley. Bueno, si la ley no es la ley, pues ya. Si las leyes de México no sirven absolutamente para nada, entonces solo queda una voluntad, y es la voluntad de Su Majestad, Su Alteza Serenísima Andrés Manuel I, emperador de todos los Méxicos. Yo no participaría ni de loco. No, conozco a quien me dicen. Algunos dicen que tales personas fueron amenazadas. ¿Quiénes te dicen qué pruebas tienen? Sin eso, el chisme, busca un lavadero, te vas con tu bandejita de ropa, te pones a darle al lavadero y ahí es el chisme. O en la pulquería, en el bar. Pero aquí no.
Rock alternativo es derivados del punk combinado con otros estilos de rock sónico. No sé qué es el rock sónico. Quedamos donde estábamos, pero creo que más atrás. Eh, y este último. Dice Feijóo, bajar los impuestos es la garantía de que exista estado de bienestar. O sea, si me das tu dinero vas a poder comprar más cosas, ¿no? Si bajas los impuestos la gente tiene más dinero. Teóricamente, generalmente le bajan los impuestos a los ricos que no necesitan el dinero. Pero si bajas los impuestos, resulta que el Estado tiene menos dinero para pagar el estado de bienestar. El estado de bienestar es pagar a los médicos, a las enfermeras, a los que limpian las instalaciones de sanidad, a los que administran las instalaciones de sanidad, a los que construyen y reparan y mantienen las instituciones de sanidad, pero también las escuelas, los profesores, los BDLs, los que construyen, los que reparan, los electricistas, las escuelas y también las personas que, o sea, vas a tener menos dinero, tienes que gastar menos, tienes que tener menos médicos, menos profesores, menos escuelas, menos hospitales, o sea, menos estado de bienestar. Yo creo que Feijóo o no sabe lo que dice o, no, o lo dijo al calor de la exaltación que le han hecho últimamente, o si no sabe que está mintiendo, que es imposible lo que está diciendo. Si bajas los impuestos, el estado de bienestar sufre porque tiene menos ingresos. Lo que se necesita es aumentar las fuentes de financiamiento del Estado, que generalmente se podría lograr sin aumentar impuestos a los más pobres por medio de los impuestos a las transacciones financieras, o los impuestos a las empresas, quitando una serie de beneficios fiscales excesivos, no todos los beneficios fiscales, pero quitando algunos beneficios fiscales excesivos y absurdos de los que gozan ciertas empresas, y garantizando, asegurando que paguen sus impuestos los que más dinero ganan. Es así como se financia el estado de bienestar. Tú no tienes el estado de bienestar sin dinero. Gobernar es manejar el dinero, finalmente, y equilibrarlo con las expectativas de la gente. Pues si tú a la gente le estás diciendo que le vas a bajar los impuestos, pero va a tener más servicios sociales, le estás viendo la cara. Eso es populismo del más barato. Pero es que es populismo nivel Pablo Iglesias. Y es que el problema es que el PP se ha contaminado, que nunca han sido de fiar, pero se han contaminado enormemente con el populismo de Vox. Sienten que les están comiendo la tostada y entonces van a jugar a ser más brutos que los brutos. Es un poco lo que le pasó al Partido Republicano en Estados Unidos, que ahora es un partido trumpista, pro-Putin, absolutamente delirante, que no tiene nada que ver con los principios que en un momento dado tuvo el Partido Republicano. Entonces, por favor, lo de Feijóo, yo lo vi cuando lo dijo y dice, no es posible. Vamos a tomarnos 2 segundos porque se nos hizo tarde para el volvemos, pero bueno, volvemos.
Hemos regresado para horror de puchos. Bueno, rápidamente una cosa. Roberto Flores me pregunta si reaccionaría a alguna canción de Nina Simone o Aretha Franklin. ¡Arefa! Seguro que sí, eventualmente. En este momento estoy tratando de hacer cosas que son más o menos actuales. Dios mío, las tonterías que tiene uno que leer. Es que ¿por qué me hacen esto? Bueno, a ver, sí, voy alguna vez a ver, Aretha Franklin es absolutamente indispensable como una de las voces más maravillosas de la historia. Pero, y Nina Simone es un personaje con una fuerza enorme, pero estoy ahora tratando de ir más hacia lo que está en la actualidad, música de la actualidad, y Aretha y Nina Simone, como quiera que sea, son conocidas, pero sí lo voy a hacer en un momento dado. Antonella dice, ¿qué piensas? Esto es interesante, ¿qué piensas de las leyes sobre feminicidios? ¿Compartes la opinión de que atentan contra la igualdad de género ante la ley? No, el feminicidio es una tipificación concreta, así como tienes una forma más de tipificar el tipo de delito de homicidio. Me explico. Hay un homicidio que es imprudente, hay un homicidio que se hace por robo, hay un homicidio premeditado, hay un homicidio que se hace por abusos de carácter psicopático, sexual, por ejemplo, ¿no? Y hay homicidios que se hacen porque la víctima es de determinada manera. Por ejemplo, si las leyes sobre el linchamiento, las leyes sobre el matar a una persona por su color de piel, tienen una razón de ser. La única motivación, es una tipificación que se centra en la motivación del homicidio. En el caso del linchamiento, la única motivación es el color de la piel de otra persona. Lo matas porque es de piel oscura. Eso tiene que tener una tipificación específica porque caracteriza al homicidio. En el caso del feminicidio, no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Esto es muy importante que lo tenga claro sobre todo quienes critican la ley sin haberla leído. Otra vez, no sabemos ni cómo se hacen las leyes, ni el contenido que tienen, que leerse las leyes tampoco es tan fatigoso. Las leyes que yo conozco sobre feminicidios establecen que no todo asesinato de una mujer es un feminicidio. Si tú le disparas a una cajera mientras estás robando un banco, no es un feminicidio. Es un homicidio con motivación económica. El feminicidio ocurre cuando se mata a alguien por ser mujer. Y entonces es una tipificación que a mí me parece muy razonable que se haga porque habla de las motivaciones y del tipo de agresión al que se ve sujeta una persona por el solo hecho de ser mujer. Entonces creo que sí tiene una justificación, y me parece una justificación clarísima, porque antes este elemento no se tenía en cuenta y por lo tanto se le daba mucha manga ancha a los que mataban mujeres, así, sobre todo a los que mataban a su pareja. Le llamaban crimen pasional. La mató porque estaba apasionado. No, la mató porque tenía una relación de dominación con ella y ella en un momento dado o decidió llevar su dominación hasta el asesinato o ella se rebeló a la situación a la que estaban sometiendo y entonces hay un asesinato ocasionado por el género al que pertenece esa persona. Entonces, no creo que la izquierda, me encanta Osvaldo Ramírez, la izquierda siempre que llega al poder por medios democráticos, lo primero que hace es destruir el sistema porque llegó al poder para perpetuarse. Sí, mira, eso han hecho en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Alemania. En Alemania no has visto cómo después de que el Partido Socialdemócrata gobernó muchas veces, ahora se han perpetuado en el poder. No, han vuelto, pero durante mucho tiempo estuvo Angela Merkel. En España, donde los socialistas han gobernado varias veces, en Canadá el Partido Socialista Laborista ha gobernado, en Inglaterra ha gobernado el Partido Laborista y no ha pasado nada de eso. Por favor, no digas tonterías, hombre, quedas mal. Y lo estás haciendo con tu nombre, Osvaldo, no hagas eso. No hagas eso. Bueno, quiero contarles esto, porque me llamó muchísimo la atención lo que ocurrió.
el señor Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, está decidido a meter la pata en todas las formas imaginables posibles. Y esto empezó desde el caso de Cambridge Analytica con las elecciones en 2016, cuando Facebook se convirtió pues, en la herramienta fundamental de los trolls rusos para lograr lo que les interesaba, que era que Donald Trump llegara al poder, porque les iba a jugar de su lado, ya fuera por conveniencia, por amistad, porque le vieron la cara o porque efectivamente tenían los vídeos aquellos donde supuestamente en un hotel en Moscú hizo que dos prostitutas orinaran sobre la cama en la que había dormido Obama. De esto se habló muchísimo, y todo parece indicar que hay cierta verdad en eso, pero nadie lo sabe, igual es una mentira absoluta. Pero tal es la historia. El caso es que los trolls rusos lo que hicieron en Facebook fue generar el descontento y generar la división. Hacían páginas a favor de Trump y hacían páginas en contra de Trump para que la gente... O sea, muchas veces el troll no está allí para convencerte de la mentira, sino para que dudes de la verdad. Una de las grandes funciones de la no propaganda, de la verdadera propaganda rusa, es hacer que la gente dude de la verdad. Entonces, en este caso, Facebook dejó que hicieran lo que se les diera la gana durante las elecciones de 2016. Luego dijeron que iban a ser más moderados. Durante todo el trompato, durante todos los 4 años de Donald Trump, Facebook falló en su intento por contener los mensajes de la ultraderecha, del racismo, del neonazismo, del nacionalismo blanco, del Steve Bannonismo y todo esto. ¿Por qué? O sea, puedes ganar unos millones menos, pero si ya eres uno de los hombres más ricos del mundo, si tu empresa es una de las más ricas del mundo, ¿por qué embarrar su imagen? No, pues lo han vuelto a hacer, se cambiaron de nombre, ya la empresa ya no se... la plataforma se sigue llamando Facebook, pero la empresa ya se llama Meta, porque así ya no son aquellos que metieron la pata tantas veces. Y entonces ahora lo que hicieron es maravilloso, y es contratar a una empresa que es la más importante empresa consultora del Partido Republicano en Estados Unidos, Targeted Victory, victorias focalizadas, podría traducirse, para que hiciera una serie de operativos a lo largo de todos los Estados Unidos para convencer a la gente de que TikTok es una amenaza a los niños estadounidenses. Uno de los directores de la campaña dijo, el sueño sería obtener artículos periodísticos con encabezados como del baile al peligro, por los bailes en TikTok. Entonces, es peligrosísimo. Meta le pagó una enorme cantidad de dinero a Targeted Victory para orquestar una campaña nacional para que la gente se fuera en contra de TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok le está quitando participación de mercado a Facebook, y lo único que se les ocurre no es ser mejores que TikTok, sino esto. Luego vienen los liberales y te dicen que no, que es la competencia, y entonces tú mejoras tus productos para ser mejor que la competencia, y entonces les ganas. Nadie juega sucio, porque los empresarios son todos angelitos, por lo menos eso es lo que te cuenta la Calle Rayo y toda esta gente, ¿no? En la campaña se esforzaron y convencieron a gente para que hiciera piezas editoriales, cartas al editor en los principales periódicos y medios noticiosos regionales de los Estados Unidos, promoviendo la existencia de relatos de historias sobre tendencias de TikTok que en realidad no existían, o que habían comenzado en Facebook, que esto es lo más divertido. Y trataron de impulsar que los reporteros políticos y los políticos locales atacaran a TikTok para prohibirlo. TikTok es una empresa china, no hay que olvidarlo. Estas tácticas que son comunes en el mundo de la política, y más en Estados Unidos, están presentes en el mundo de la tecnología, pero los empleados de la firma lo que hicieron fue una campaña de medios y de lobby, de cabildeo a nivel nacional, que presentaba a TikTok como un peligro para los niños y la sociedad estadounidenses, y además, claro, presentándonos como extranjeros. Ser extranjero es malísimo, ¿no?
Entonces la idea, el mensaje era si Facebook está recibiendo los golpes, en realidad el peligro es TikTok. Pero de todos modos hay que ser especialmente tonto. Y Zuckerberg, es que no puede ser, de verdad. Yo no me puedo imaginar una persona que sea capaz de organizar algo para ganar tanto dinero y para tener tanta relevancia y que luego todos los días saque la pistola y se dispare en el pie, que es para lo que está especializado Zuckerberg. Entonces, si tú estás diciendo que una plataforma donde se baila y los chicos comparten vídeos es una amenaza para la sociedad estadounidense, ¿qué estás consiguiendo? ¿Que se pasen a hacer vídeos a tu plataforma o estás diciendo que tu plataforma también es parte del asunto, también es parte del peligro? Porque no está atacando a TikTok, está atacando el hecho, el producto de TikTok, que es la difusión de sus vídeos. Y esto al mismo tiempo que sacan sus reels en Facebook para que tú puedas hacer pequeños TikToks. Y los mismos pequeños vídeos que puedes hacer en Instagram. Ahí está la competencia. El talento, la verdad innegable es que el talento de los jóvenes para la edición de vídeos y los bailecitos y demás se ha concentrado en TikTok. Quieres quitárselos, quítaselos, pero no así. Entonces, por ejemplo, una de las había una en particular que fue una tendencia de estos retos de Facebook o de TikTok o de Instagram, un reto donde los chicos se grababan destruyendo propiedad de su escuela, destruyendo cosas de su escuela, mesabancos y pizarras y este tipo de cosas, que se inició en Facebook y que era muy fácil averiguar dónde se había iniciado, que no tuvo mayor trascendencia, porque algunas de esas, los medios de comunicación magnifican muchísimo las tendencias idiotas que pueden salir en Instagram, en TikTok o en Facebook, pero en realidad nunca son tan relevantes, o casi nunca son tan relevantes, ni barren todos los jóvenes de Estados Unidos están rompiendo sus escuelas. No, hombre, no. Descerebrado siempre hay. Y el más descerebrado de todos, por lo visto, es el señor Zuckerberg. ¿Cómo es posible que ataques la esencia misma de tu negocio porque lo está haciendo otro mejor que tú, pudiéndote callar la boca? Pues no lo sé, pero el escándalo va a seguir. Yo siento que Facebook ha destruido una gran parte de su capacidad de ser la gran plataforma de redes sociales y va cada vez más camino a ser MySpace. Y si tú te acuerdas de qué es MySpace, tú perteneces a la prehistoria de las redes como yo. Yo estuve en las redes antes que hubiera internet para todos. Teníamos nuestros tableros electrónicos, los BBS, los Bulletin Board Services, donde nos conectábamos con unas cuantas personas soñando con algún día tener la red mundial, que pocos años después llegó. Yo estaba en BBS desde el 92 y para el 96, el mismo BBS en el que yo estaba fue el primer proveedor de internet en México, que era Spin, tenemos buenos amigos, Matuk, por allí, el joven Matuk. Entonces, pues esa historia a mí me parece verdaderamente aterradora, lo de Facebook. Es que hay que ser tonto y enorgullecerse además de ello. Bueno, y contado eso, lo que tenemos que contar ahora, para no seguir haciéndonos líos, es hablar de arte, ¿no? Siempre es bueno hablar de arte. Y en este caso me da muchísimo gusto hacerlo. Pues sí, tenemos nuestra galería nocturna, pero no encuentro el guión. Permítanme un segundo que lo voy a buscar. Aquí, ya está. Bueno, nuestra galería nocturna hoy tiene como su protagonista a este simpático señor. ¿Lo reconocen ustedes? Todo el mundo lo tiene que conocer. Bueno, este señor es importantísimo en cuestiones de los gráficos, por ejemplo, de los años 60 de la psicodelia, como es esto. Este es un brillante cartel donde presentaba, entre otras cosas, a Electric Train, que casi nadie se acordará de ellos, a Jim Kweskin, que no se acordará de ellos nadie, y a Big Brother and the Holding Company,
la banda de la que salió Janis Joplin. Esta se presentaba así, letras pequeñitas arriba a la derecha, como la tercera banda, donde cantaba una chica que se llamaba Janis Joplin, ¿no? No lo reconocen, es esto, es el anuncio un anuncio de papel de fumar que se llamaba Hope, o eran cigarrillos, no me acuerdo, creo que eran cigarrillos. Luego también tuvo que ver con esto, imagínense esta maravilla de cartel de los años 60 del rock maravilloso, Bob Dylan y Paul Simon como headliners, como principales artistas, y un montón de gente que tienes allí. Ni siquiera alcanzo a verlos porque, sabes, con las letras todas retorcidas. Pero bueno, este es un cartel que anuncia a dos de los grandes escritores, de los grandes compositores, Bob Dylan, Paul Simon, y que procede de este dibujo de este mismo señor que estaba yo diciéndoles y que se llama Alphonse Mucha. Lo conocen como Alphonse Mucha porque la gente no pronuncia el checo. Yo también lo conocía como Mucha hasta que un día alguien me dijo, tú eres tonto, se pronuncia Mucha. Es Alphonse Mucha, es el amo y rey del Art Nouveau. Él es un pintor de Bohemia. Bohemia es esta zona que ha sido propiedad de distintos países a lo largo de la historia, pero que es fundamentalmente checa, de lo que es la República Checa hoy, que durante mucho tiempo también fue Checoslovaquia. Es ilustrador y artista gráfico que vivió a fines del siglo XIX y principios del XX. Don Alphonse nació en Bohemia, pero después de estudiar arte se fue a vivir a París, precisamente durante el periodo del Art Nouveau, y allí tuvo muchísimo éxito como diseñador gráfico. Por ejemplo, él hizo una multitud de carteles para Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt fue la gran actriz del siglo XIX, fines del siglo XIX, y entonces aquí tienes unos carteles maravillosos como Medea, como Gismonda, y uno simplemente dedicado a ella. Pero él también hacía carteles de champán, Moët Chandon, de jabones de baño. Esta maravilla de la derecha, este perfil decorado maravillosamente con esa tiara regia coronada por un enorme diamante que nos recuerda a algunos de los diamantes de las joyas de la corona, para anunciar jabones. También anunciaba chocolates y perfume, con estos dibujos maravillosos, con esta capacidad extraordinaria. El Art Nouveau al que se integra Alphonse Mucha tenía por objeto, entre otras cosas, romper la distinción entre las bellas artes y las artes aplicadas. El diseño gráfico, el diseño de este tipo de carteles se considera arte aplicada. Tú contratas a un diseñador gráfico para que te haga tu cajetilla, tu póster, tu cartel, tu publicidad. Contratas una agencia de publicidad que tiene diseñadores gráficos, videoastas, diseñadores de vestuario, en fin, todo lo necesario, o el contacto o contrata a la gente necesaria para utilizar el arte y aplicarlo a tu publicidad. Y el Art Nouveau pensaba que habría que romper esta distinción entre las bellas artes y las artes aplicadas. Y pocas personas lo lograron como Mucha, al grado de que para muchas personas el Art Nouveau hoy en día es esto, la obra de Alphonse Mucha. Y lo que veas de Mucha es maravilloso. Yo estuve haciendo un tiempo, hay unas aplicaciones, páginas web que hacen rompecabezas. Unos ya vienen hechos, pero otros puedes llevar tú tu diseño y te lo conviertes en un rompecabezas, 400 piezas. Y entonces yo hacía muchos rompecabezas de Mucha, de Alphonse Mucha, que me sirvieron muchísimo para entrar en el detalle tremendo que tiene cada uno de sus dibujos, cada una de sus volutas, las florecitas, las viñetas, el encaje de la blusa o del negligé de la modelo, del perfume Rodó.
es un trabajo gráfico, un trabajo de un preciosismo, y al hacer los rompecabezas me fui metiendo en cómo desarrollaba esos pequeños detalles Alfonso Mujica. Me parece absolutamente maravilloso. Cuando ya cumplió por ahí los 50 años, regresó a, a Chequia, a la República Checa, y se dedicó a hacer una gran serie de pinturas que son 20 lienzos monumentales que se conocen como la epopeya eslava. Y en ella pretendió representar la historia de todos los pueblos eslavos del mundo. Entre 1912 y 1926 pintó esos 20 maravillosos cuadros. Los presentó en 1928 en el 10º aniversario de la independencia de Checoslovaquia. Me va a decir que después Checoslovaquia desaparecería al caer la Unión Soviética, y actualmente no solo se considera el trabajo más importante de Alfonso Mujica, sino que se exhibe en Chequia, en la República Checa. Esto es una parte de su maravilloso trabajo de la epopeya eslava. Los pueblos eslavos son pueblos que tienen también una historia con bastantes bajos en sus altibajos. Pero la expresividad, lo lejos que está la obra pictórica de Mujica de su trabajo en el Art Nouveau, pero al mismo tiempo como la precisión y el detalle que aprende a hacer en sus carteles de bicicletas y de teatro y demás, está presente, creo yo, en su pintura. Sus personajes siguen siendo personajes de la época, y sí, inevitablemente, incluso en su pintura religiosa. Tiene muchísima pintura de retrato de la época, Alfonso Mujica, que a mí me parece espectacular, me parece apasionante. Esto es tan enormemente expresivo, te cuenta tanta historia sin decirte nada, con esa mujer solitaria sentada en mitad de la nada, en algo que parece que es nieve, por lo menos parcialmente. A mí me expresa muchísimo. Yo creo que es un artista al que hay que rescatar, y sobre todo volverlo a usar como inspiración del arte gráfico. En estas épocas del minimalismo, yo sí sería absolutamente partidario de volver a cosas como esta tiara absolutamente increíble, este collar maravilloso, y todo lo que rodea al personaje, y que, aunque podría distraer del personaje, en realidad lo resalta tanto que, a menos que te metas, por ejemplo, haciendo los rompecabezas, no ves la enorme cantidad de detalle que tienen esas cosas. Pues este es el personaje de nuestra galería nocturna de hoy, el señor don Alfonso Mujica, el hombre del Art Nouveau. ¿Cómo se puede cambiar la imagen de la energía nuclear? El Partido Socialista no la apoya, y ahora, para colmo, la apoyan el PP y Vox. Yo he cambiado de opinión al informarme, pero hay mucho prejuicio. Sí, hay mucho prejuicio. El trabajo que ha hecho Alfredo García, operador nuclear, es importante. El trabajo que están haciendo Jóvenes Nucleares. Ya entrevisté tanto a Alfredo como a Jóvenes Nucleares, y quiero entrevistar a gente de mujeres en la energía nuclear, porque es que no es cosa de sí o no, es cosa de no hay de otra. No hay de otra, y yo en el Partido Socialista he peleado muchísimo por ello. Entiendo que es muy difícil hacerle entender a la gente, y sobre todo que te acepten los datos, porque nos cerramos a los datos, no aceptamos los datos que no se ajustan a nuestras ideas, y se nos olvida que son los datos los que deben normar nuestras ideas, y no al revés. Entonces, no lo sé, pero lo sigo intentando, y sigo hablando de energía nuclear. También hablé de energía nuclear con Fernando Ordóñez hace unas semanas.
aquí en los vídeos temáticos del Rey va desnudo. Vamos a seguirlo haciendo, necesitamos informarle a la gente. Ahora, una cosa que va a cambiar, que creo que está cambiando las cosas, es desafortunadamente la guerra en Ucrania. El darnos cuenta del error que significa la dependencia del gas ruso y del peligro que significaría seguir dependiendo del gas ruso, ha empezado a hacer que ocurran dos cosas que son un sueño casi, o que eran un sueño hasta hace poco. Primero, que algunos países reduzcan sus restricciones a los cultivos transgénicos. Y segundo, que algunos países, incluso en Alemania, incluso los verdes alemanes, que son como esto, se planteen que lo de las nucleares igual no debemos tocarlo demasiado actualmente. Sin embargo, la ideologización sigue dominando y tenemos que luchar contra ella, pero si la situación se pone como parece que se está poniendo a nivel europeo, de darnos cuenta de que tenemos que ser independientes en energía, la única forma de ser independientes en energía en este momento es abriendo nucleares, entre otras cosas. ¿Qué es el antiteísmo? No sé cómo se define el antiteísmo. Estar en contra de Dios, pues es como ser antiunicornios, no existen. No sé qué sea. La crítica que se hace a los dioses, y aquí hay un elemento que me llama mucho la atención, que lo vivo con gente, que es, ¿por qué hablas tanto de Dios si no crees en Dios? Pues no hablo de Dios para que te des cuenta, tú creyente, de lo absurdo que es tu creencia. No es que me interese la deidad que te hayas inventado tú, sea cual sea, porque luego cada quien tiene la suya. Pero hablo del tema precisamente porque creo que los creyentes tienen derecho a ser expuestos a otro punto de vista y que los que no son creyentes tienen que ser exaltados como gente normal, común y corriente, que no debe ser atacada y es atacada en muchos espacios todavía. ¿Por qué se prestó menos atención al genocidio en Ruanda? ¿Menos atención de qué? ¿Tú qué edad tienes? El genocidio en Ruanda fue hace 27 años. El mundo entero se estremeció. Francia fue culpada y con buena razón de mirar para otro lado. La iglesia tuvo que dar la cara porque muchos sacerdotes promovieron el genocidio. El genocidio de Ruanda fue una noticia internacional que sacudió conciencias en muchos espacios, estuvo presente en muchísimos medios de comunicación, fue uno de los acontecimientos más aterradores del año y nadie le prestó poca atención. Poca atención se le está prestando al hecho de que Ruanda ha conseguido niveles de reconciliación relevantes, que ha llevado a la cárcel a los principales asesinos, pero que sobre todo ha logrado sentar a hablar a los vecinos con sus víctimas, porque fueron vecinos los que mataron a vecinos, porque se vivía juntos, y sin embargo el odio étnico que se promovió fue tal que la gente se fue a matar a sus vecinos. No puedes decir que no se prestó atención. Yo creo que hay que prestarle atención a lo que está pasando hoy en Ruanda. Yo sigo, por ejemplo, a uno de los periódicos más importantes de Ruanda y a un par de chicos ruandeses con los que he tenido alguna conversación, porque me parece muy importante, porque mira, Ruanda en 25 años ha tratado de reconciliarse, ha tratado de cicatrizar. Y esta es una labor enormemente difícil cuando hay una lucha intestina, una lucha entre miembros de la misma sociedad, sea por cuestiones étnicas, sea por cuestiones ideológicas. Las cicatrices no cierran con facilidad. En Estados Unidos sigue habiendo problemas con los que siguen creyendo en la confederación y en el derecho a la esclavitud que tenían los confederados. En España muchos viven peleando la guerra civil que terminó en 1939. Ok, la dictadura la prolongó enormemente hasta 1975 y la democracia no llegó hasta el 78. Evidentemente ya no es solo el problema de la guerra, sino el problema de que las personas que eran de izquierda, demócratas, socialistas, comunistas,
anarquistas, etcétera, ellos y sus familias y sus amigos y la gente a su alrededor fueron reprimidos de 1939 a 1975. Esta es la parte que no cuentan algunos, ¿no? Que tú sufriste, la gente sufrió por sus ideas durante toda esa larguísima dictadura. Pero en España hay gente que sigue peleando la guerra civil española y no se ha logrado la reconciliación entre quienes hoy apoyarían a uno de los dos bandos. Y en ese sentido, lo que ha hecho Ruanda, el trabajo que ha hecho Ruanda como sociedad, no solamente por parte del presidente, que me resulta tremendamente contradictorio y lo he dicho 1000 veces, el trabajo que ha hecho Ruanda por la reconciliación nos puede enseñar cosas a todos. Nos puede enseñar cosas a todos los países, porque en todos los países ha habido guerras intestinas que han dejado huellas a veces enormemente profundas, ¿no? El caso de España, claro, por muchas razones, el caso de España es emblemático, pero a mí me agota, de veras me resulta tremendamente fatigoso seguir discutiendo la guerra civil española y seguir oyendo clichés sobre la guerra civil española como si estuviéramos viviendo la guerra ahora cuando lo que vivimos es otra cosa. En fin. No sé, ¿qué hablan? ¿Qué opinas sobre la prohibición de incorporar a los deportistas soviéticos en competencias internacionales? Pues que no hay deportistas soviéticos, no, te equivocas. No hay, ya, la Unión Soviética desapareció en 1991, se autodisolvió. La Duma disolvió a la Unión Soviética. Tú hablas de deportistas rusos. Bueno, los deportistas rusos que pertenecen a federaciones que dependen del gobierno ruso deben ser expulsados, como fueron excluidos los de las federaciones oficiales sudafricanas durante el apartheid, para luchar en contra del apartheid en Sudáfrica. No estoy de acuerdo, sin embargo, con que a deportistas independientes, a músicos independientes, a artistas independientes, se les esté excluyendo también. No es lógico. Es castigar a alguien por su nacionalidad cuando no tiene la culpa, sobre todo porque no es responsable de lo que hace un sujeto como Vladimir Putin. Y que muchos de ellos incluso son críticos o serían críticos si pudieran. Entonces no me parece correcto. ¿Y qué piensas del escuadrón Wagner que asesora gobiernos dictatoriales en África? ¿No crees que a veces son males necesarios? No son males necesarios. Es un grupo de torturadores, es un organismo de mercenarios rusos, una empresa independiente que funcionan como el ejército privado de Vladimir Putin, que están especializados. Es como decir que la asesoría que dio Estados Unidos a los torturadores en América del Sur era un mal necesario. No, es un mal, punto. Y el hecho de que Putin tenga las manos metidas hoy en la República Centroafricana, que también las tiene, es otro elemento que nos revela el peligro que representa el personaje. El batallón Wagner no es parte del ejército ruso, es una organización de mercenarios. Y si no te gusta Blackwater, pues no te tiene que gustar el batallón Wagner. Bueno. Ya no sé ni por dónde iba yo a ir porque vamos a hablar de esto. Miren. El otro día decía yo en Twitter respecto a la masacre de Bucha. Hay cuerpos, y responde otro, los mataron los ucranianos. Hay fotos de satélite con cuerpos y fosas comunes y demás hechos durante la ocupación rusa. No, son fotos trucadas por la CIA. Hay testimonios de miles de sobrevivientes en Bucha que están contando historias verdaderamente escalofriantes. No son actores pagados. Pero es que los cuerpos que recuperaron tienen muchos días de muertos. No, es que los llevaron de otro lado para ponerlos allí ya en estado de descomposición. Y así sucesivamente. Mira. La gente que ha tratado de igualar, por ejemplo, la propaganda rusa a través de Russia Today, Sputnik, RIA Novosti, etcétera, con los medios informativos occidentales,
son capaces de creer esto. Hay periodistas de izquierda, independientes, freelancers, de distintos medios, y todos han encontrado lo mismo en Bucha. ¿Puedes decir que todos ellos han sido obligados a seguir la línea como Putin obliga a la gente de Russia Today a seguir su línea? No, es que es estirar los límites de lo creíble más allá de lo razonable. Todos los periodistas que están allí han visto, están entrevistando libremente a los sobrevivientes de Bucha, han visto el resultado, han visto los cuerpos. ¿Cómo puedes cerrar los ojos a eso? Ya a mí me desborda completamente eso. Que la gente me diga que todos esos sobrevivientes y que todos esos periodistas son lo mismo que los zombies de Putin, de los medios de comunicación que se han bloqueado porque son propaganda de guerra, y además que son propaganda de un criminal de guerra, ahora ya más allá de lo demostrado. Ya era un criminal de guerra en Georgia, ya era un criminal de guerra en Siria, ya era un criminal de guerra en Chechenia. Ahora la gente se ha dado cuenta que también que es un criminal de guerra en Ucrania, pero ya era un criminal de guerra antes. Y por lo tanto impedirle su propaganda, pues como impedir que se haga propaganda Charles Manson o Ted Bundy en nuestros medios de comunicación. Yo creo que cualquiera estaría de acuerdo en que los asesinos no deben ser objeto de promoción en los medios de comunicación. Pero creer todo esto es, sobre todo, confundir la verdad. Ha habido cosas de estas que usan los conspiranoicos. Por ejemplo, hay un cuerpo que se mueve. No, mira, es que hay agua en el parabrisas y al pasar el automóvil, pues, el agua distorsiona aquello por lo que pasa, ¿no? Es un fenómeno que se llama refracción. Lo estudió Newton. Y entonces la refracción del agua en el parabrisas hace que se altere la imagen y parece que uno de los cuerpos está moviendo la mano, porque son actores, no son muertos de verdad. Los docenas y centenares de cuerpos que han sido fotografiados, que han sido vistos por los medios de comunicación, e insisto, medios de comunicación independientes, no empleados del gobierno estadounidense o del gobierno o de la OTAN, etcétera, son innegables. Pero si la gente es capaz de negarlo todo, es capaz de negar el Holocausto, es capaz de negar la llegada del hombre a la luna 6 veces, no una, 6. Lo que estamos viendo es precisamente cómo trata de confundir la realidad para hacerla desaparecer la propaganda rusa. Y hay gente que me ha dicho, a raíz de lo que dije la semana pasada, que yo estoy totalmente a favor de que se impida la propaganda rusa en nuestros medios de comunicación, decía, pero es que ¿cómo sabes qué es la verdad? Es que si no sabes qué es la verdad, estás totalmente desprotegido ante todo. Si no crees que el automóvil que viene por la calle sea verdad y cruzas, se acabó. Es decir, el dato tiene que matar al relato, aunque esto no les guste ni a los posmodernos, ni a Putin, ni a los inventores de las teorías de conspiración. Los datos destruyen el relato. Y la gente me está mandando, además pues, tengo gente yo del universo zombie de Putin, me mandan muchas cosas en Twitter. Y me mandaban ayer, no, hoy mismo, una de cómo estaban colocando los cuerpos para la fotografía. Y lo que tenía que hacer ahí es una cosa aterradora, cuerpos que están siendo arrastrados con ganchos por parte del ejército ucraniano. ¿Y esto qué es? ¿Están colocándolos? No. Es que las fuerzas rusas han dejado algunos cadáveres con bombas trampa. Y entonces pues, tienes que agitarlos y moverlos un poco antes de recogerlos, no vaya a ser que te estallen en la cara. Cuando tú pones bombas trampa en cadáveres, ¿quieres que yo te permita que hables con mi gente? Que hables conmigo, que me cuentes tu historia, no me cuentes nada. Todo el sistema de descreencia de la realidad, de desprecio de los hechos y los datos,
que por un lado promovieron los conspiranoicos en el pasado, los conspiranoicos de todo tipo, el asesinato de Kennedy, el terraplanismo, el negacionismo de la COVID-19, que todavía están por ahí. El otro día salía un convoy estadounidense a luchar en contra del mandato de las mascarillas, cuando ya no hay mandato de las mascarillas en Estados Unidos. Entonces estás luchando contra lo que no existe, pero te sales, porque está siendo movido por fuerzas que no son precisamente cuyo interés no es precisamente la vacuna, ni la COVID, ni otra cosa, sino su interés es otro. Es la destrucción del concepto de realidad entre toda una sociedad. Te voy a contar otra historia que tiene que ver con esto, porque estamos viviendo la guerra de Ucrania en vivo. Yo retuiteo a Zelensky, lo reconozco abiertamente, y bloqueo a todos los que me mandan material de los zombies rusos. Ojo, sé perfectamente, como lo debe saber cualquier persona, que muchos soldados ucranianos cometen atrocidades. Es una guerra, y es lamentable, y no debería ocurrir, y es condenable, y deben ser juzgados igualmente los soldados o unidades ucranianas que cometan atrocidades contra la población civil, contra los colaboracionistas y contra los prisioneros de guerra rusos. Sabemos que va a ocurrir. Escandalizarse porque ocurre es hacerse tonto uno solo. Se condena, pero eso es muy distinto a una agresión planeada cuidadosamente al grado tal de a mediados de marzo empezar a abrir fosas comunes para echar allí a las personas, a las víctimas de Bucha, que eran seguramente parte de las listas que ya se habían elaborado y de las que se habló antes incluso de que se iniciara la invasión, de las personas a las que había eliminar para desnazificar a Ucrania. Que, por cierto, con un artículo que salió recientemente en RIA Novosti, que es otra agencia oficial del gobierno ruso, sabemos perfectamente lo que significa desnazificar. Ucrania se considera nazi no porque tenga nada que ver con el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el NSDAP de Hitler. No porque tengan las mismas creencias que los nazis alemanes, o que los fascistas italianos, o que los falangistas españoles, o que los actuales neonazis en Occidente. No. Ucrania se considera nazi porque es proeuropea. Ser proeuropeo es lo que es ser nazi en la nueva parla que se ha inventado Putin, esa parla donde no hay guerra sino operación militar especial. Y es un largo artículo que se publicó en RIA Novosti sobre cómo tenía que destruirse Ucrania como entidad nacional, como debía dividirse en repúblicas populares, que primero tendrían que ser dominadas por Rusia durante 25 años para que las nuevas generaciones no fueran nazis, y ya luego se les empezaría a dejar ser repúblicas bajo la égida de Rusia. Esto, por supuesto, después de haber matado a todos los nazis, es decir, a todos los proeuropeos, a todos los ucranianos que hubieran votado por estar en la OTAN o en la Unión Europea, a todos los que tienen gustos por lo occidental y que quedan definidos como nazis en esta nueva parla, donde nazi ya no significa nazi, sino significa otra cosa. Y que es la lógica que está utilizando el gobierno ruso y que sale publicado en los medios rusos. Estamos viviendo la guerra en vivo, en directo, con acceso por parte de Ucrania a todos los periodistas posibles, por parte de Rusia a ninguno. Rusia no ha permitido que ningún medio independiente esté presente en las zonas ocupadas por Rusia. Bueno, hace 27 años ya, hubo otra guerra en Europa, pero no era una guerra entre países. Yo siempre he dicho que lo que logró la Unión Europea y el fin de la Segunda Guerra Mundial fue que no volviera a haber una agresión entre países en Europa. Vivimos las terribles guerras yugoslavas, entre otras cosas por odios étnicos, donde la antigua Yugoslavia se disgregó en una serie de aterradoras guerras civiles, en una serie de pequeños países que son hoy Montenegro, Serbia, Bosnia, no me acuerdo de todos, creo que son 6 o 7 países ya en los que se ha convertido Yugoslavia.
pero a través de nuestros primitivos medios de comunicación de Internet, vivimos el sitio de Sarajevo. Un grupo francés, no me cuenten cómo, tenía un módem, de estos módems que se conectaban por teléfono, de estos que tenían, hacían sonidos raros para conectarse entre los módems, lo que se llamaba el handshake, el avisarle a un módem, yo soy un módem, yo también, yo emito a tantos baudios, pues yo te recibo a tantos baudios, bueno. Toda esta comunicación que tenían ruidos y pitidos maravillosos de lo que era verdaderamente los inicios de la red. Y estos franceses tenían un módem en Sarajevo. Sarajevo estaba sitiado por las fuerzas nazis serbias. Y todos los días, a una determinada hora, conectaban a una línea telefónica que podían, conectaban su módem y descargaban mensajes y mandaban mensajes en paquetes, pues se usaban paquetes de mensajes, no eran correos electrónicos, ni era chat, ni era Instagram, ni era TikTok, donde ahora podemos ver desafortunadamente la guerra en vivo. Se subían y se bajaban mensajes. Y había mensajes de gente que decía, oye, mi primo se llama de tal manera y está en Sarajevo, ¿alguien sabe si está vivo? Pero era escalofriante. Y otros que decían, somos la familia tal, estamos todos bien, si alguien puede avisarle a nuestra familia que vive en tal lugar de Alemania o en tal lugar de Checoslovaquia o en tal lugar de Francia, que estamos bien. Aquí estoy poniendo un pequeño mensaje que yo mandé, pero ¿qué podías hacer? No podías hacer nada más que lo que estoy haciendo yo ahora, que es difundir los hechos tal como ocurren. Donde yo les decía que Sarajevo sobreviviría, que Hitler había tratado de destruir el pueblo de Lidice después de la ejecución de Reinhard Heydrich, y había efectivamente destruido completamente Lidice, y había asesinado a todos los hombres, se había llevado a las mujeres a campos de trabajo y a los niños, algunos habían sido sacrificados y otros fueron llevados a ser germanizados, cosa que le gustaba muchísimo a Hitler, como le gusta ahora a Rusia la idea de rusificar a Ucrania. Y sin embargo, los trabajadores, por cierto, los mineros del carbón en el Reino Unido, decidieron que Lidice sobreviviría, se comprometieron a reconstruir Lidice y le pidieron al mundo que le pusiera su nombre, el nombre de Lidice, a un barrio, una plaza, una calle, un pueblo, lo que fuera, porque si Hitler quería que se destruyera Lidice, la obligación de todo ser razonablemente sensato y decente era impedir que se destruyera, que desapareciera Lidice. Por eso en México hay un pueblo que se llamaba San Jerónimo Lidice, ahora está conurbado, ahora es un barrio de la Ciudad de México. Hay barrios, hay calles, hay plazas, hay muchos lugares. Hay mujeres que se llaman Lidice. Una hija mía tenía una amiga que se llamaba precisamente Lidice. Y yo lo que decía es, pues, si Lidice prevaleció después de ser destruida hasta los cimientos, y en Lidice hay, por cierto, un monumento estremecedor de los niños, de los 80 y tantos niños del pueblo, un pueblo pequeño que Hitler relacionó, que alguno de los encargados de ejecutar a Reinhard Heydrich tenía relación con Lidice y decidió destruir Lidice, pero un pueblito, 80 y tantos niños tenía ese pueblo, y hay un monumento estremecedor con los 82 niños perdidos de Lidice. Yo lo único que le podía decir a la gente de Sarajevo era, Sarajevo sobrevivirá, Sarajevo ha sobrevivido, y Ucrania sobrevivirá. Si cae Ucrania, nuestro futuro es jodido, compañeritos. Es jodido. Es mi convicción más profunda y ojalá esté equivocado, pero creo que debemos luchar por Ucrania simple y sencillamente para evitar males peores. Y para terminar, porque esto se los debo hace días también, y hay 2 o 3 cosas más de las que quería yo hablar, pero ya no me dio tiempo. No, vamos a hacer un par de cosas del chat y las cosas del correo, tanto Íñigo de A Coruña como Merlín Tobar, si me aguantan, la semana próxima lo vemos, me comprometo.
Somos 177, mira qué maravilla, somos 177. Pues nada, pónganle me gusta si les gusta y si no les gusta, pues bueno. La desconfianza de los medios se intensifica a partir del conflicto de Irak, es terrible. Sí es cierto, pero hay una cuestión que no debemos olvidar. Fueron los medios los que nos informaron de las atrocidades en Irak, fueron los medios independientes los que nos informaron de los horrores de la cárcel de Abu Ghraib. Fueron los medios los que nos dijeron antes del inicio de la guerra de Irak que los especialistas de la ONU en armas químicas y nucleares habían dicho que no había armas químicas y nucleares en Irak. Esos mismos medios en los que hoy desconfiamos son los que nos informaron de eso, son los mismos medios que nos dijeron de las atrocidades de Vietnam, son los mismos medios que nos han dicho de las atrocidades cometidas en otras guerras por Estados Unidos. Cuidado, son esos mismos medios los que dijeron que Couso, el periodista español, había sido asesinado brutalmente sin que mediara motivo alguno para que el tanque disparara contra el hotel donde estaba él filmando con su cámara, José Couso. Esos mismos medios. Entonces, embarrar a todos los medios por unos cuantos tampoco me parece lógico. Y para terminar, ¿por qué dejarían los rusos la evidencia de crímenes de guerra al desalojar una zona que estuvo bajo su control tanto tiempo? Porque no tuvieron tiempo. Bucha está en las afueras de Kiev. Las últimas 4 semanas fueron un esfuerzo brutal por parte de Rusia de rodear Kiev y tomar la capital. Teóricamente la iban a tomar en pocos días. Incluso los analistas occidentales pensaban que la fuerza del ejército ruso era tal que Kiev iba a caer en cuestión de días, un par de semanas como más. El hecho de que Ucrania retomara la ofensiva después de lograr defender eficazmente a Kiev hizo que salieran huyendo. No es una retirada como tiempo suficiente. ¿Para qué? Para tomar 400 o 500 o 600 cadáveres, subirlos en carritos y llevártelos a Bielorrusia. ¿No tú sabes lo que es eso? El ejército ruso salió huyendo, como ha estado huyendo de las zonas donde Ucrania ha recuperado el control, donde ha recuperado la ofensiva. Y es responsabilidad de todos nosotros ayudar. Ucrania no ha pedido en ningún momento que la defendamos, que la defiendas tú, que la defienda yo, que la defienda alguien en Francia, en Alemania o en Australia. Ucrania ha pedido que se le den los medios para que se defienda. Y si no permites que se defiendan, las atrocidades son las que estamos viendo en Bucha. Es que más claro es imposible ser. No puedes ocultar crímenes de ese tamaño. Ya Rusia es la otra vez, la vez anterior la Unión Soviética lo hizo, cuando mató a miles de oficiales del ejército polaco. Cuando Alemania invade Polonia, Rusia invadió Polonia, eran aliados, tenían el pacto Ribbentrop-Molotov de no agresión y se habían repartido Polonia. El mismo día, 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia, Rusia invade por el norte y se queda con la parte de Polonia que le toca. Y caen en sus manos una gran cantidad de oficiales del ejército polaco, además de periodistas, escritores, pintores, pensadores, sacerdotes y demás, que son asesinados en el bosque de Katyn. Cuando los aliados se encuentran, después de después de años de guerra, cuando se descubren los cuerpos enterrados en el bosque de Katyn, la Unión Soviética hizo un esfuerzo enorme por convencer al mundo de que habían sido los nazis los que habían cometido esa atrocidad. No pudieron. Entonces en Bucha tampoco iban a poder. Con eso los dejo, porque creo que además me está quedando un mal sabor de boca con esto, pero ¿qué le hacemos? Hoy no tuvimos poeta, hoy no tuvimos la palabra, pero acabamos de publicar nuestra 8ª selección de poesía, la 8ª recopilación de poetas, de poemas que hemos leído aquí. De todo lo que hacemos en este streaming, es lo menos visto. Las 8 ya recopilaciones, que son ya cerca de 50 o más de 50 poetas
que han pasado por aquí, es lo que menos se ve. Y yo voy a insistir hasta que la gente lo vea, porque la poesía es necesaria, que decía Gabriel Celaya, como el aire que exigimos 13 veces por minuto. Muchísimas gracias por estar conmigo, por acompañarme, por aguantarme, por compartir y por estar seguramente muchos de ustedes en terrible desacuerdo conmigo. Nos vemos la próxima semana. Sigan viendo. Hoy está mi banda. Hoy en Ahora Música tenemos a mi banda con una de sus mejores canciones, Oyster Band con The Oxford Girl. Oyster Band acaba de sacar un disco maravilloso y voy a volver a Oyster Band en unas semanas más para hablar de este grandioso disco que han sacado ahora a los casi 50 años de existencia del grupo. Grupos que siguen componiendo y produciendo es lo que me gusta. Vean Ahora Música, vean nuestros videos temáticos. Ayer hablamos ampliamente sobre los castigos y los dioses. Den me gusta, suscríbanse, pongan las notificaciones, coméntenlo, promuévenlo y si pueden, ayúdenos en Patreon y en PayPal. Y si no pueden, con que hablen bien de nosotros, o si no les gusta, con que no hablen mal o nos recomienden con sus enemigos, nos vale. Muchísimas gracias, buenas noches. Soy Mauricio José Schwartz y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.